esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Pues por ser personas emotivas, hermanos, pues el miedo es muy natural en nosotros. El miedo pues es una emoción que nos hace pues dudar. La experimentamos sobre todo porque no conocemos el futuro, tenemos la incertidumbre, ¿qué será? ¿Qué sucederá? Y como no lo sabemos, entonces estamos siempre a la expectativa. Y máxime pues cuando se tratan de situaciones negativas, cuando uno está pensando que lo que viene a lo mejor la paso mal, ¿qué será de mí? ¿Quién cuidará de mí? ¿Quién estará conmigo? Etcétera, ¿no? Es lo desconocido. Por tanto, pues se experimentan esas emociones, de tal manera que uno tiene que superar la situación, pues adaptándose a las circunstancias, no pensar tan negativamente y confiar siempre en Dios, ¿no? Eso es lo más importante y lo resaltamos nosotros como creyentes, porque creemos en Cristo y todo lo esperamos de Él. Y sabemos que todo lo que viene de Dios, entonces es bueno. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo, será porque estamos desconfiando y porque permitimos que esta emoción negativa pues nos sobrepase e impere sobre nuestras vidas. Así de que pues podemos quedarnos en esa situación, en esa circunstancia y vivir siempre del temor, ¿no? Retraídos de nosotros mismos, ensimismados, acongojados, tristes, incluso deprimidos, porque no logramos superar por la falta de adaptabilidad a las circunstancias, ¿no? El futuro es incierto y es desconocido. Pero si creemos en Dios y todo lo esperamos de Él y le tenemos confianza, entonces quiere decir que lo que venga, pues no ha de ser malo, no ha de ser malo. Y aun cuando las circunstancias no sean pues las que uno desea y quiere, sin embargo lo que venga, porque somos hombres de fe, sabremos adaptarnos a ellas. Y entonces el miedo ya no será quien nos haga presas fáciles de, porque somos personas que con inteligencia emocional y con la confianza puesta en Dios vamos a lograr superar. Entonces el miedo no cesa, el miedo siempre está allí, pero hay que superarlo. Por eso Cristo ha amonestado a los discípulos cuando pues han visto, ¿verdad?, como el mar, la tempestad, es algo amenazante para sus vidas. Y entonces comienzan a sentir, a experimentar ese miedo, esa emoción. Y es el Señor Jesús pues quien les llama la atención diciéndoles: hombres de poca fe, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? Si ahí está Cristo Jesús con ellos, no deberían de tener este temor y este miedo. Sin embargo, han permitido que les haga presa fácil, ¿no?, en vez de pues sentirse tranquilos y en paz por la presencia real o personal de Cristo Jesús.
Entonces, seguramente, y a partir de allí, han pues tomado como lección estas palabras y entonces comenzaron a conocer más a Cristo y a experimentar mayor confianza y mayor seguridad en Él, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este hombre? Se decían incluso ellos, ¿no?, que hasta los vientos y el mar obedecen. Quiere decir que entonces Cristo es un hombre poderoso en quien debemos confiar y a quien debemos pues poner toda nuestra seguridad en sus manos. Y Jesús no falla, Jesús siempre está atento, siempre está dispuesto, cercano a nuestra vida. Confianza es la que debemos tener, fe es la que debe prevalecer en nuestra vida, para que entonces estas emociones pues vengan a menos y las podamos superar. Repito, no desaparece, que es muy natural en el ser humano. Siempre la incertidumbre nos causa pues cierta confusión. Pero si estamos con Dios, ¿qué de malo nos puede venir? Nada. Si Dios es conmigo, pues ¿quién contra mí? Es ahí donde entonces el cristiano se posiciona siempre cercano y en la amistad a Cristo Jesús. Y lo que venga, hermanos, pues siempre ha de ser un aliciente para nuestra vida, ¿no? Y como decía Santa Teresa, ¿no?, lo que otros ven como un problema, como una dificultad, yo siempre lo veo como una bendición. Eso es lo que marca la diferencia, que lo que viene no es problema, es una bendición porque es una oportunidad para crecer, para madurar. Lo que venga, que sea bueno para mi vida, digo, todo será bueno, obviamente las cosas buenas, y lo que no sea tan bueno, también lo he de ver como un acto bueno, venido de Dios, para fortalecerme en la fe y para animarme en mis convicciones y en mis valores y virtudes cristianas. Así es de que, hermanos, pues confiemos siempre en Dios. Hay que tener fe, porque dudar de Dios, desconfiar y tener miedo, mucho miedo, pues es entonces no tener fe y no estar confiando en Dios. Entonces, ¿quién nos puede dar la seguridad y la confianza ante lo incierto? Solo Cristo Jesús. De otra manera, pues miedosos, temerosos, ¿verdad? Es cierto pues que la situación complicada que vivimos hasta hace un par de años por la contingencia sanitaria, bueno, pues nos hizo darnos cuenta de la vulnerabilidad de la condición humana y del cuidado que hemos de tener. Un cuidado que no debe ser solo en el momento, sino de toda la vida. Y es bueno. Pero también hay todavía, aún hoy, muchas personas que siguen viviendo por el miedo, el pánico, ¿no?, porque la enfermedad, y no han podido superar esa situación increíble, pero no han podido superar. El miedo les tiene presos, cautivos, están secuestrados por el miedo. ¡Qué barbaridad! Y no van a salir, y ahí se van a morir. Pasará el tiempo, pasará la vida, y allí encerrados, no, falta la capacidad de adaptabilidad. Son las circunstancias que tenemos que vivir. Pues cuidémonos, pero la vida tiene que seguir. Pero vivir recluidos, encerrados, es entonces cuando uno piensa, ni siquiera en Dios estás confiando. Entonces, la vida está hecha para seguir caminando y, repito, tener esa capacidad de vivir las circunstancias, y más si confías en Dios, pues tienes que salir adelante. Pero el hecho de no hacerlo, dice alguno, es que se está cuidando. ¡Qué bueno! Pues entonces ahí que se quede y ahí que se muera, ahí encerrado, ya sin la capacidad de sociabilidad, ¿no?, de convivencia, de relación. O sea, son cosas muy naturales en la vida humana que tienen que desarrollarse para que la condición humana se supere. De no hacerlo, pues incluso estás yendo en contra de tu misma
naturaleza. Y entonces, en vida, te estás aniquilando, te estás muriendo, te estás matando, porque no estás desarrollándote según tus capacidades humanas. Entonces, ojalá, hermanos, que también pudiésemos ayudar a estas personas, ¿no?, a que pierdan su miedo, salgan de sí mismos, confíen más en Dios. Y bueno, pues la vida tiene que seguir, ¿no? Y entonces, pues abonar más para nuestra vida cristiana y así añorar, desear estos bienes que de Dios vienen y que es la salvación y la vida eterna. Confiar siempre en Dios. De no hacerlo, entonces estamos perdiendo incluso la posibilidad y la oportunidad de poderlo lograr, ¿no? Pues que Dios nos siga ayudando y favoreciendo con su gracia, hermanos, y nosotros siempre en sus manos confiando y poniendo toda nuestra vida. Que así sea.